No lo puedo creer. Angie, hola Angie, ¿cómo estás? Tiempo sin verte, ¿cómo va todo? ¿Qué me cuentas? ¿En dónde andas? ¿Ahorita qué estás haciendo? ¿En qué estás trabajando? Qué alegría verte de nuevo. Ay, no, 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 esto sí es mucha coincidencia. Hola, Sandrita, ¿cómo estás? No, yo ando lo más de feliz, estoy trabajando en comunicación aumentativa en una fundación ahí en el norte, me está yendo súper, súper bien. ¿Y a ti cómo te está yendo? Pero qué chévere que ahora estés trabajando en una fundación. Me alegra bastante. ¿Te acuerdas cuando hablábamos de eso? Qué chévere. No, pues imagínate, yo también estoy trabajando, pero yo estoy trabajando en el suroccidente, en un colegio de inclusión y pues también estoy trabajando el tema de procesos de comunicación aumentativa y alternativa. Entonces, pues genial, genial, qué chévere. Me alegra que las dos estemos en este tema. Súper, súper bien, Sandrita. ¿Tú te acuerdas de nuestra primera estudiante de comunicación cuando estábamos por allá en sexto con la profe Gabriela, que tuvimos una experiencia maravillosa, o sea, una cosa de locos? Ay, ¿qué te parece si vamos por allí, buscamos un parquecito o algo y nos sentamos? Pues ya aprovechando que nos reencontramos. ¿Vamos? Sí, claro, Angie, imagínate cómo olvidar a María Jimena. ¿Te acuerdas que hicimos inicialmente una llamada, una videollamada, me acuerdo mucho, con la señora Gloria, con la mamá de Jimena, donde ella nos contó cómo era Jimena, con quién vivía, cómo eran los procesos de ella de comunicación, que iba a una fundación, que recibía varias terapias, ¿no? Súper, sí, claro, cómo olvidarme de ella, que ahí fue donde comenzamos el primer contacto con la señora Gloria y con Jimena. Ay, sí, ¿te acuerdas que nos contó toda la información general, su escolaridad y toda esa información que nos sirvió para diligenciar nuestro primer formato de recolección de datos iniciales? Sí, claro, imagínate, yo me acuerdo de muchas cosas que nos contó ella en su momento. Pues me acuerdo de que María Jimena en ese momento tenía 17 años, que su nombre completo era María Jimena Velázquez Estrada, que estaba diagnosticada con el síndrome de Moebius, que se caracterizaba, recuerdo mucho, que por la parálisis facial de por vida. También nos contó que tenía tetrafocomelias, pues era la ausencia de pies y manos. Y también recuerdo que nos contó que ella tenía secuencia de Pierre-Robin, que es ese tema de la mandíbula inferior más pequeña de lo normal y la lengua más atrás. Ay, ¿sabes también de qué me acuerdo? Pues que ella nos había contado que ella vivía pues con la señora Gloria y con su hermanita, pero que tenía siempre como dificultades con el manejo del temperamento, porque el papá se había ido también y adicional estaba como en esa etapa de la adolescencia, entonces que por ese motivo fue también necesario llevar a Jimena a psiquiatría y pues ahí la estaban medicando. Ay, también sabes que me acuerdo que ella nos contó sobre el tema de la escolarización de María Jimena, que ella había sido usuaria de la sala de comunicación aumentativa y alternativa de la universidad durante más o menos 8 años de manera intermitente. Y me acuerdo que en ese momento nos dijo que ella estaba recibiendo terapias de lenguaje en la clínica con subsidio y también que en la Fundación AMAR también en ese momento la estaban atendiendo de manera virtual. Yo recuerdo que ella nos decía mucho eso y que recibía también esto, terapia física, ocupacional, fono, psicología y tenía una profe de educación especial. Ay, también me acuerdo que le preguntamos a la señora Gloria que qué le gustaba y qué no le gustaba a Jimena. Y recuerdo mucho que nos dijo que le gustaba pintar con témperas, jugar con la tablet, ir a pasear, ir a la piscina, bailar y que le gustaba mucho ir a visitar a su abuelita. Ay, que no le gustaban las bombas y que no le gustaba la música alta como la bulla, eso también me acuerdo mucho. Y te acuerdas que lo más importante, digamos que en este tema era el tema de la comunicación, ¿no? Que María Jimena se hacía entender por medio de señas y de sonidos, porque pues ella se le dificultaba pronunciar las palabras. Entonces sí me acuerdo mucho eso y también recuerdo mucho que la señora Gloria nos decía que ella tenía una muy buena memoria y que hacía muy buenos procesos de asociación, identificaba colores, reconocía números. Eso también me acuerdo mucho porque la mamá de Jimena exaltó mucho esa parte. ¿Sabes qué, Angie? ¿Sabes qué? Algo que me parece muy importante de esa época y en ese momento, lo rápido que nosotras logramos establecer con ella una muy buena relación, empatizar con María Jimena y con su mamá. ¿Te acuerdas que al principio ella a nosotros prácticamente ni nos miraba y ya después nos miraba, ya después nos hablaba directamente? Entonces eso me pareció muy chévere porque lo logramos hacer en muy poco tiempo.
Ay, sí, 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 tienes mucha, mucha razón en eso, Sandrita. O sea, con Jimena desarrollamos un proceso súper valioso. Ella nos reconoció pues como una autoridad, pero no todo el tiempo fue así, sino que también tuvimos como ese vínculo, esa amistad, obtuvimos unos resultados muy buenos y tuvimos cada sesión pues mejoras. Esto se iba viendo que ella ya empezaba a mirarnos más a la cámara, ya no necesitaba de la mamá todo el tiempo para hablarnos, te hablaba el profe que estuviera ahí con ella, nos hablaba a la cámara, nos mostraba las cosas. Se vio siempre ese trabajo interdisciplinario entre nosotras, entre la estudiante, con su familia. El proceso siempre fue muy agradable, fue muy grato, estuvo unida por el respeto, el compromiso, la solidaridad. De verdad fue un muy, muy buen proceso. Ay, también recuerdas que tal como nos lo explicó la profe Gabriela, se necesita primero realizar una observación para poder analizar e identificar. Tenemos que tener en cuenta la intención comunicativa de Jimena, las habilidades, sus capacidades, sus necesidades, sus limitaciones, sus intenciones, sus deseos. Eso fue todo un proceso. Sí, claro, Angie. Yo me acuerdo que utilizamos el formato de perfil de evaluación de comunicación aumentativa y alternativa que nos compartió la profe Gabriela. Claro que ese formato todavía lo utilizo, imagínate. Porque yo me acuerdo que en ese formato fue el que diligenciamos en nuestro primer encuentro, que ahí realizamos una observación detallada y eso fue cuando nuestros compañeros, esta Jessica, Angie y Brian, estuvieron trabajando con ella el tema de las vocales, ¿te acuerdas? Ahí nosotros pudimos hacer esta primera observación. Ay, sí, 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 yo me acuerdo que en ese formato miramos todos los aspectos sensoriales, los emocionales, vimos que no tenía problemas auditivos, no usaba prótesis, podía reconocer los sonidos, no tenía problemas visuales ni nada de eso, reconocía colores, señalaba los objetos, repetía varias veces, daba información desde diferentes canales. No, eso fue súper chévere. Me acuerdo también que veíamos que se frustraba mucho cuando no podía como expresar lo que quería, su comunicación siempre era con su mamá y con sus familiares. Del resto también me acuerdo, eso al comienzo no nos hablaba, no nos miraba. De ahí cuando entró en confianza ya ahí nos empezaba a soltar más palabras, nos contactaba así visualmente. Ay, no, eso fue un proceso. También pues revisamos todas sus capacidades cognitivas, sus comportamientos comunicativos, precomunicativos. Vimos que era muy visual, que reconocía objetos, fotos, imágenes, lugares, los animales. Nombraba mucho a su abuelita, a su familia. Jugaba simbólicamente con su hermanita. Era muy atenta, le ponía atención a todas las personas, a los objetos. Ay, no, eso era muy chévere. No, y yo también recuerdo que pudimos evidenciar toda esta parte familiar, como el tema del temperamento de María Jimena, pues que a veces era un poco explosiva, cómo era el trato con la mamá, con su abuelita, con sus familiares más cercanos, con su papá también y con su hermanita. Entonces, pues ahí pudimos identificar todo eso y fue muy chévere poder hacerlo también virtualmente y también tener la oportunidad de interactuar con ella en varias ocasiones, tanto en la casa de su abuela como en la casa de su mamá. Eso fue muy importante para nosotras en ese momento, en ese proceso. No, pero Andy, ¿sabes algo que sí no se nos puede pasar de hablar en este momento? Pues el formato de la evaluación ecológica, y sí, mejor dicho. Claro que, imagínate, ¿te acuerdas del formato? ¿Te acuerdas? Pues igual ella no podía sonreír desde por la condición de salud que tenía y pues tampoco se evidenciaba pues que ella llorara, pues según lo que nos decía la mamá y en lo que nosotros estuvimos. Y cómo hacía ella pues para comunicarse, señalando y con los sonidos guturales que ella realizaba, ¿no? Uy, sí, sí, sí. Ese formato sí es que era indispensable. Mejor dicho, lo usábamos para todos, que nos permitía tener ahí toda la información. ¿No? Y pues en base a lo que observamos, a esa observación participativa, a los formatos que diligenciamos, pues llamados también instrumentos. Entonces, pues, ¿qué hicimos? Pues, ¿te acuerdas?
que propusimos un sistema de comunicación aumentativa y alternativa, que dijimos que el más adecuado para Jimena era un sistema aumentativo de comunicación, ¿te acuerdas? Y unas estrategias pedagógicas. Sí, claro, Sandrita, y cómo olvidarlo, ¿no? Yo me acuerdo mucho el día del cumpleaños cuando le entregamos los regalos que le hicimos para la parte del manejo de emociones y de su temperamento. Pues como ya habíamos hablado con doña Jimena, que en varias oportunidades Jimena estaba agresiva con su hermana, que no controlaba sus emociones, que tenía un temperamento muy fuerte, esa fue una de las estrategias que planteamos, ¿no? Dentro de nuestra herramienta y nuestra propuesta didáctica, pues le brindamos herramientas para el manejo de las emociones, le dimos un cojín sensorial para manejar sus emociones, le propusimos un rincón de emociones donde tuviera objetos elaborados pues para ser usados en momentos de ansiedad, de rabia, de depresión, como una estrategia de manejo de emociones, pues para que lo pudiera como controlar, fue obviamente objetos que sabíamos que le iban a gustar, con muñecos que son de su interés, con colores llamativos. Siento que eso fue muy importante dentro del proceso de Jimena. Recuerdo también que nuestra segunda estrategia fue la implementación de un proceso de ¿Qué lectoescritura letra estás pintando, mediante el Jimena? método ¿La global, que letra? fue, pues se llevó a cabo durante todas las La letra. sesiones, ¿no? ¿Cómo? Que trabajamos con Angie, Con con la que escribes Jessica, Estrada. Muy con bien. Brian. ¿De qué color la estás Pues pintando? semanalmente pues se dirigía a la actividad para mirar el nivel lectoescrito de Jimena, se Jimena, hacía un direccionamiento ¿qué de letra estás pintando? ¿Cómo se llama esa actividades letra? ¿La para que letra? aprendiera el abecedario, lo ¿Cómo se llama? lograra asociarlo. Me acuerdo V, mucho que lo muy bien. asociábamos con su nombre, con el nombre de los profes, con el nombre de la mamá, del papá. Otra parte importante que hicimos ahí fue la incentivación de la comunicación verbal, pues ya que la estábamos acompañando, motivando, incentivando a que nos hablara, a que nos contara, pues que siempre estuvo presente esa parte oral dentro del proceso con Jimena. Y ya pues la última, ya como sistema como tal que propusimos fue la aplicación Litmital, que creo que se llamaba, que era una aplicación de pictogramas. Entonces yo recuerdo mucho que Jimena podía en ella ubicar o crear frases con pictogramas y luego los podía reproducir y eso pues para nosotras era muy importante porque le iba a facilitar desenvolverse en otros contextos, se iba a volver más independiente, pues no la pudimos como desarrollar, me acuerdo, pues porque el tiempo no nos alcanzó, estábamos como en otros procesos, pero pues quedó como una recomendación ahí para la señora Jimena, para que lo incentivara, para que lo probara, para que lo usara. Me acuerdo que esta aplicación la podía modificar, personalizar totalmente para Jimena, para que ella la pudiera usar, estaba sin internet, entonces pues iba a ser muy prodigiosa para ella. Pues Angie, de acuerdo al sistema de comunicación aumentativo que le planteamos a la señora Gloria y a las estrategias también pedagógicas, yo recuerdo que en ese momento, yo posterior, cuando salimos en ese diciembre, en enero, recuerdo que la llamé y le pregunté cómo le había ido con estas propuestas, con la propuesta del cojín para el manejo del temperamento, de los dibujos también para el manejo y de los rincones para el manejo del temperamento de María Jimena. Y también recuerdo pues preguntarle sobre el método global pues que igual trabajamos en las sesiones. Entonces la respuesta de ella en su momento fue que como había pasado estos días en vacaciones, pues que no había trabajado mucho el tema de este manejo de emociones, pero que sí había fortalecido bastante todo este tema del método global, ¿no? Recalcando y reforzando mucho vocales, letras y pues todo el proceso, la unión de ellas. Entonces recuerdo que me pareció muy interesante y sí le resalté la importancia también de poder trabajar el tema del temperamento pues con las estrategias que le dimos y con los materiales también que le pudimos compartir. Ay, no, Sandrita, esa charla estuvo muy buena. Yo de verdad sí pienso que el proceso que hicimos con Jimena fue muy efectivo, fue acorde al tiempo que tuvimos, logramos evidenciar pues grandes avances. O sea, empezamos con que ella no nos miraba a la cara y al final nos resultó mirando, nos resultó hablando, compartimos tiempo y espacio con ella, con la señora Gloria, se evidenciaron avances en su parte lectoescrita, en su oralidad. No, pues se espera, ¿no? Yo creo que ojalá la señora Gloria haya logrado pues
después de lo que hablaste tú con ella, desarrollar un buen proceso con Jimena en los rincones, que los haya gustado y que pues nuestros compañeros que siguieron en la práctica después de nosotras pues continúen ese proceso y pues desarrollen buenas cosas con Jimena. Ojalá, confiemos en que así haya sido, ¿no? Pues Angie, muy importante todo lo que la profesora Gabriela nos compartió en su momento en la clase, iniciando por ejemplo con todo el tema de definiciones, de comunicación, de habla, de lenguaje. Importante también todo lo que ella nos explicaba sobre el tema de las barreras, ¿no? Barreras comunicativas, barreras actitudinales, de infraestructura, a las cuales nos hemos visto enfrentadas, nos vimos enfrentadas en ese momento y nos hemos visto enfrentadas en el transcurso de nuestra carrera. Entonces, pues muy importante eso y algo que siempre he resaltado y me quedó desde ese momento en palabras de la profe, que sí o sí tenemos que ser interlocutores válidos para nuestros estudiantes. Uy, sí, 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 tienes toda la razón en eso que estás diciendo. También siento que fue muy importante la clase para llevar el proceso porque nos enseñó a que hay que hacer una valoración pedagógica, siempre hay que buscar esa intención comunicativa, hay que reconocer los intereses, el contexto de nuestros estudiantes. Tiene que haber siempre, siempre, sí o sí, un trabajo continuo con familia para que el proceso se lleve de manera efectiva, ser constantes, tener un compromiso y sobre todo responsabilidad y amor por lo que se está haciendo. Siento que fue una buena clase y pues un buen semestre. Jimena pronuncia las vocales. La señora Nadia nos está cantando. Mira, Jimena ya acabó. Ella ya acabó. Está concentrada. Eso, te está quedando muy lindo ese árbol. ¿Ya acabaste? ¿Ya terminaste, amor? ¿Ahora otro? ¿Otro? ¿Quieres pintar otro? ¿Otro? ¿Pintamos otro? ¿Una flor puede ser? Listo. Jimena. Mira la profe Angie. Jimena. Mira la mamá. Eso. Mira Jimena, mira el celular. Está concentrada trabajando. Ella está concentrada. Hola, profe. Mira la profe Angie. Hola, Sandra. ¿Cómo estás? Hola, Jimena. Salúdala. Dile hola, profe. Dile qué estás haciendo. Muéstrale qué estás haciendo. Cuéntale a la profe. ¿Y qué es eso? Dame una flor. Exacto. Ay, qué bonito.